Bueno, vamos a ver, entonces ahora vamos a pasar. No se olviden que el examen es este viernes y ahora vamos a pasar a una nueva unidad, que es la unidad 4. Ya estamos ya en la mitad del curso. Entonces, en la unidad 4 incluye farmacología del aparato respiratorio, con énfasis en farmacología del asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la desadaptación a las grandes alturas. Con relación al aparato renal, vamos a ver lo que son diuréticos, hormonas antidiuréticas, lo vamos a ver en la próxima clase. Esto es lo que comprende toda la unidad. Con relación al cardiovascular, vamos a ver lo que son arritmias, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. Y con relación a la parte hematológica, vamos a ver los anemias nutricionales, o sea, deficiencia de fierro, deficiencia de ácido fólico y deficiencia de vitamina B12. Ahora vamos a empezar con la parte de aparato respiratorio, que es la parte de farmacología del asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y luego podemos ver acá en esta lámina, acá, este es un bronquio normal, prácticamente. Lo que permite que se abra, o sea, los bronquios están relajados, permite que el aire pase. En este lado, ¿no? Los músculos de los bronquios están tensos y engrosados. Los bronquios están inflamados y llenos de moco. Por lo tanto, no, los bronquios no dan un buen pase al aire. Entonces, ese es el problema en términos generales. Ahora vamos a ver acá qué es el asma bronquial. El asma bronquial no es un proceso de broncoconstricción nomás, sino es un proceso inflamatorio. Es un problema inflamatorio que es reversible. Es un problema inflamatorio de las vías aéreas. ¿Y qué cursa? Que tiene dos componentes. La hiperreactividad bronquial, que ocasiona broncoconstricción. Ese es el cuadro de Entonces es un problema inflamatorio, hiperreactividad bronquial y ocasiona broncoconstricción. Y lógicamente puede ser prevenida y puede ser tratada farmacológicamente. ¿Qué elementos participan? Mastocitos, linfocitos, eosinófilos. El cuadro se caracteriza porque es con episodios recurrentes de espasmos, disnea. En la parte inferior podemos ver ya que es un resumen inflamatoria, enfermedad inflamatoria que evoluciona en forma de episodios de obstrucción bronquial, intercalados con periodos asintomáticos más o menos prolongados. La, el asma bronquial tiene la siguiente componente, una fase de respuesta temprana y una fase de respuesta tardía. En la fase de respuesta temprana, los estímulos antigénicos desencadenan la secreción de mediadores. ¿Cuáles son esos mediadores? Leucotrienos, histamina, prostaglandina D2 y otros. ¿Y qué causan estos mediadores? Broncoespasmo, contracción del músculo liso, incremento de secreción de moco y reclutamiento de las células inflamatorias. Entonces, los estímulos primero liberan mediadores y ellos reclutan células. En la fase tardía, que es inflamatoria ya pura, no pura, sino inflamatoria, histamina y otros mediadores liberados pueden inducir el broncoespasmo nuevamente. Entonces, ¿qué pasa en el asma crónica? Se produce hipertrofia del músculo liso. Hay estímulos, también estímulos antigénicos y hay estímulos no antigénicos, que son generalmente considerados como desencadenantes. El frío, el ejercicio, los medicamentos pueden desencadenar broncoconstricción inespecífica. Una de las pruebas que se usaba antes, pero ahora creo que ya no se usa mucho, es la prueba de la metacolina. Los pacientes que usaban, los que se les ponía la prueba con metacolina, hacían una broncoconstricción severa. Como saben, la metacolina es un derivado muscarínico, colinérgico muscarínico que produce broncoconstricción.
mientras que los que no lo usan metacolina no tenían una broncoconstricción severa. Acá podemos saber entonces, hay factores de riesgo ambiental. Lógicamente, esto es importante tener en cuenta. Cuando ustedes traten un paciente que tiene asma, tienen que ver todo esto en forma integral. No pueden ver solamente broncodilatadores, antiinflamatorios. ¿Dónde está viviendo? ¿Con quién vive? ¿Cómo habitan? ¿Cuáles son sus alimentos? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Y dónde vive? O sea, factores de riesgo ambiental que son inductores en personas susceptibles, alergenos, pueden ser sensibilizantes químicos, contaminantes, infecciones víricas o factores desconocidos. Pero ¿cuáles son los desencadenantes? También alergenos, ejercicio, aire frío, sulfitos y otras partículas. Entonces, esto produce inflamación. La inflamación produce hiperreactividad bronquial que lleva a la obstrucción bronquial y esto llega a los síntomas. Entonces, ya acá la prueba con metacolina que ya mencionamos. Mecanismos de obstrucción aérea. Contracción del músculo primero, que esto se vierte, el músculo contraído se vierte, se revierte con broncodilatadores. Edema, hipersecreción de moco, cambios estructurales de la vía aérea, ya entonces cuando ya hay más un asma más avanzado, hay fibrosis subepitelial. Entonces, hiperplasia del músculo liso, aumento de la circulación de vasos sanguíneos, etcétera. Esto es lo que pasa cuando ya hay un asma más avanzado. En estos casos ya no se dé solo con broncodilatadores, sino hay que usar antiinflamatorios, los corticoides especialmente. Tenemos acá las células dendríticas, que prácticamente el alergeno estimula las células dendríticas, libera los linfocitos T2 y ellos también, los alergenos recolectan, porque hemos visto al comienzo en la fase inicial, las células cebadas, neutrófilos, eosinófilos, y estos actúan activación nerviosa acá a estos y va a producir prácticamente broncoconstricción, hipertrofia, hiperplasia, edema, vasodilatación, hipersecreción de moco. Lógicamente aumenta las células calicilares, todo lo que hace. Factores que pueden desencadenar o agravar el asma. No se olviden que siempre tiene que haber una terapia o un manejo integral. No pueden ir con un tubo. Veo, la mayor parte de colegas a veces van, desde que me está silbando el pecho, asma, ¿sabe qué? Toma tu broncodilatador y esto. Nunca le preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Yo he visto inclusive cuando estudiábamos medicina, había pacientes que tenían problemas broncoconstricción severa. A veces se consideraban como asma, otros no, pero el problema era que habían alergenos, o sea, ácaros en su casa, por A o B razón usaban alfombras, entonces tienen los mascotas y todos esos aspectos. Y por último, la gripe, infección de virales, alergenos de hogar o laborales, humo del tabaco, ejercicio físico, estrés, fármacos. Los fármacos que ocasionan broncoconstricción son los beta bloqueadores, pero especialmente los beta bloqueadores, los no selectivos. Los AINES también, ácido acetilsalicílico y otros AINES. Entonces, factores desencadenantes de la exacerbación: infección viral, tabaco, frío, alergenos. Indirectos: el ejercicio físico, embarazo, tormentas, inversión térmica, etcétera. Fármacos, todos estos fármacos. El reflujo gastroesofágico es un factor muy, muy, muy importante para la producción de
de broncoconstricción y asma. Entonces, cuando no hay mejoría, hay que buscar también si es que hay reflujo gastroesofágico, ¿no? Y que no es que es frecuente, ¿ah? Acá tenemos una clasificación de la gravedad del asma. Esta es una clasificación ya clínica que ustedes lo van a ver con más detenimiento cuando hagan la rotación en la clínica. Pero ¿qué consideran para eso? Los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos, limitación de la actividad, la función pulmonar, volumen expiratorio forzado al minuto y las exacerbaciones. Estos factores son importantes para la clasificación. Entonces, cuando usted ve un asma, primero pregunta por síntomas diurnos, después síntomas nocturnos, si puede estar realizando sus actividades o no, su función pulmonar, ¿verdad? Y si se exacerba. Y de acuerdo a eso, si es intermitente, persistente leve, persistente moderada, persistente grave, de acuerdo a, a estos parámetros que son importantes. Estos son los parámetros importantes. Entonces, cuando digo, bueno, tengo la crisis, ¿verdad? En la mañana, en la noche. En la mañana también y en la noche. ¿Cuántas veces a la noche? No todas las noches, ¿verdad? Dos o tres veces a la noche. Eso está dentro de las severas, o sea, todos los días. Nocturno, más de una vez a la semana frecuentes. Ya es una grave. Y esa es la idea. Limitación pulmonar no puede trabajar. También es grave. Exacerbaciones, dos o más al año. Todo esto ya me conlleva hacer un diagnóstico clínico, que no vamos a incidir porque ya es la parte clínica. Lo que pasa es que tenemos que enfocar de todas maneras para poder adherir o para poder ubicar nuestro tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del asma bronquial? Hay objetivos del cuadro clínico, en realidad. Disminución de los síntomas, prevenir exacerbaciones futuras, minimizar las limitaciones en las actividades relacionadas con el asma, justamente con relación al cuadro anterior, prácticamente. Pero, y acá, este es control de la enfermedad, uso de agonistas de acción corta no más de 2 días a la semana. Sí, ese sería el objetivo. El objetivo, desde acá que ya empezamos, es la próxima semana empezamos a hacer los seminarios, talleres de farmacoterapia basada en problemas. El objetivo es qué es lo que yo quiero obtener con la terapia, no es el tratamiento. Mi objetivo no va a ser darle broncodilatadores, ese es tratamiento, esa es estrategia. ¿Para qué le doy los broncodilatadores? Justamente para prevenir síntomas diurnos, nocturnos. Estos son los que yo deseo obtener en el paciente con la medicación que yo le voy a dar. Mantener función pulmonar normal o casi normal, sin restricciones en la vida cotidiana, cumplir las expectativas familiares, prevenir exacerbaciones y prevenir mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar, evitar los efectos adversos del tratamiento. Pero acá falta algo. ¿Cuál es? Evitar los factores de riesgo. Ese es importante, porque si yo no evito los factores de riesgo, no, por ejemplo, le doy tratamiento, mejora, pero sigo igual, doctor, ¿no? Si un factor de riesgo es tener mi mascota, por favor, retírate de tu mascota. Entonces, evitar factores de riesgo. Luego viene acá otro, ya los antiasmáticos, o sea, ¿cuáles son los antiasmáticos? Tenemos los broncodilatadores, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos los antiinflamatorios. Dentro de los broncodilatadores tenemos los agonistas beta 2, tenemos los antagonistas muscarínicos y tenemos las metilsantinas. O sea, tres grupos. Agonistas beta 2, anticolinérgicos muscarínicos y metilsantinas. ¿Cuáles son los representantes? Los agonistas beta 2, hay agonistas beta 2 selectivos, ¿no? Porque no, hay también no selectivos. Los agonistas beta 2
digamos, tenemos de acción corta y de acción prolongada. Los antagonistas muscarínicos también tenemos de acción corta y de acción prolongada. Y las metilsantinas también. Y dentro de los antiinflamatorios tenemos uno de los principales terapias, es la glucocorticoides, antileucotrienos y las hormonas. Que las hormonas se usan exclusivamente como profilaxis. Ambos, estos dos se utilizan como tratamiento, pero los glucocorticoides son mejores al parecer. ¿Cómo actúan? Los agonistas beta, acá lo han puesto como representante el albuterol, pero puede ser cualquiera de ellos, estimulan a la adenilciclasa para producir monofosfato cíclico, el CAMP. Este es el objetivo. Y la teofilina, que es una metilsantina, prácticamente inhibe la fosfodiesterasa y impide que la monofosfato cíclico de adenosina se transforme en monofosfato. Entonces, estos dos, tanto los agonistas beta como la teofilina, incrementan la producción del CAMP, monofosfato cíclico. Este monofosfato cíclico es un broncodilatador, por eso producen tanto la teofilina como los agonistas beta 2. Pero hay otros aspectos desprendiéndonos un poco de esta flechita, el tono bronquial se maneja ¿por qué? Por la adenosina y la acetilcolina. La acetilcolina, ustedes saben que produce los broncoconstricción y la adenosina también. Entonces, la teofilina actúa inhibiendo la adenosina en los bronquios y actúa también, y lógicamente produce broncodilatación. Y los antagonistas colinérgicos muscarínicos, el dipratropio en este caso también produce, inhibe a la adenosina, a la acetilcolina. Por eso. Entonces tenemos los grupos. La teofilina actúa a nivel del CMP y también actúa a nivel de la adenosina, por inhibiendo la fosfodiesterasa. Acá también, acá inhibiendo la fosfodiesterasa y acá inhibe a la adenosina. En ese contexto tenemos los agonistas beta 2, las metilsantinas, los anticolinérgicos muscarínicos. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. ¿Cuáles son los agonistas adrenérgicos? ¿Qué efectos tienen? ¿Solo dilatan los bronquios? No, señor. Producen vasodilatación, producen inhibición de los inmediadores y aumento y aclaramiento mucociliar. Entonces, ¿qué significa? Que el moco, si bien es cierto que lo que hacen los agonistas beta 2, lo que se llama mococinéticos, evitan, o sea, dan más movimiento a los cilios para que sean expulsados ese moco, o sea, que ayuda en ese caso. Broncodilatación por su efecto, ya saben, estimulando a la adenosiclasa, inhibición de mediadores. Entonces, en ese contexto tenemos los agonistas selectivos, salbutamol, que en Estados Unidos se denomina albuterol, pero los dos son lo mismo. Por eso el DCI es salbutamol, pero allá el DCI en Estados Unidos es el albuterol. Levalbuterol. Entonces, el salmeterol y formoterol y indacaterol son de acción prolongada. Estos son de acción corta. ¿Y en qué se diferencian de acción corta de acción prolongada? Los de acción corta se utilizan para la fase aguda, para las exacerbaciones. Y los de acción prolongada, ¿para qué se usan? Se usan ya para asma persistente, ya no intermitente, para asma persistente moderado, pero nunca se usan solos, porque de ahí predomina el problema inflamatorio, se usan asociados a corticoides. Luego tenemos acá los agonistas adrenérgicos no selectivos, el metaproterenol, el isoproterenol y la epinefrina. El metaproterenol prácticamente también a veces
tiene problemas porque cubre no solo beta 2 sino beta uno, al igual que el isoproterenol y también la epinefrina. La epinefrina se sigue usando, pero metaproterenol y isoproterenol fue ya prácticamente retirado para asma. Se sigue usando, pero para problemas cardiovasculares, pero no para asma, porque justo una de las causas incremento de la mortalidad eran con el problema del isoproterenol. Pero lo que pasa es que le aparecieron también los selectivos. Sus efectos varían en su rapidez de acción y su duración, lógicamente. Los inhaladores de acción corta, que entre paréntesis acá es ABA, significa, estas son las siglas en inglés. Ya hemos dicho para las crisis. Entonces, lógicamente no se puede usar cada vez que se le ocurra, solamente cuando hay crisis. Después la suspende. Puede ser una vez al día, dos veces al día. Pero lo va a usar por si acaso. No, 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 preventivo no. Los beta 2 selectivos de acción prolongada se usan en combinación con corticoides. En moderada, lógicamente en asma moderado a severo. Ahí es donde se usa esto. Los agonistas beta selectivos producen, ya hemos dicho, adenosina monofosfato cíclico por activación de la adenina ciclasa. El inicio de acción se debe a variación en la estructura molecular. Generalmente hay modificación en la degradación de los catecolortometiltraferasa y MAO y las cadenas laterales. Pero, como ya mencionamos en la lámina anterior, tienen otros efectos. Inhiben disminuyen la liberación de mediadores porque interactúan con otros receptores beta adrenérgicos, no solamente de los bronquios, sino de las células, en una variedad de otras células que juegan un rol en la patogénesis del asma. ¿Y qué hacen? Disminuyen la liberación de los mediadores de los mastocitos, inhiben neutrófilos, eosinófilos, incrementando el transporte mucociliar, también ya vimos eso, afecta el tono vascular y el edema. Por eso produce vasodilatación. La respuesta individual de los beta-agonistas adrenérgicos en las exacerbaciones está en relación a muchos factores. O sea, ¿cuál es la? Depende de la broncoconstricción, si hay edema, si hay desencadenantes, todos estos ya hemos dicho terapia integral. La ruta de administración, la mejor en el momento, es la inhalatoria y la otra es la subcutánea. La vía oral es la que tiene más tolerancia, la que produce tolerancia, la vía oral tiene fenómenos de primer paso, la vía oral actúa no tan rápido, la vía oral tiene más reacciones adversas. En cuanto a las inhalatorias, tenemos dos formas, dos procedimientos. Uno es la nebulización y otro son las inhalaciones. Las inhalaciones por spray, por eso hay otra, la nebulización que colocan en un recipiente a través de una mascarilla, pero los estudios clínicos mencionan que los resultados son similares. Ahora, la administración endovenosa de estos se pueden hacer, pero hay que tener mucho cuidado porque la mayor parte de reacciones adversas se producen y las reacciones adversas son dependientes de su compromiso con otros receptores beta 1, etcétera. Uno de los aspectos importantes también acá es asociar con hipratropio para el manejo inicial de exacerbaciones severas, algunos para exacerbaciones, cuando no cede con salbutamol, en algunas exacerbaciones se le puede asociar con un anticolinérgico muscarínico. Y esto ya mencionamos. En esta lámina, un minutito mientras, un minutito.
Bueno, entonces, continuando, vemos acá que estos son los inhalatorios. Estos van lógicamente, después de una expiración forzada para poder inhalar. Prácticamente pero llega a los pulmones solamente un 20 hasta 30%. La mayor parte va por el tubo digestivo y luego a la circulación sistémica y pueden producir efectos colaterales. La idea de esto es que en la actualidad se utilizan los espaciadores. Con estos espaciadores esto disminuye y esto se incrementa notablemente. Hemos dicho que hay algunos, generalmente la tolerancia más se produce por vía oral, más tolerancia que los métodos inhalatorios. Entonces, y eso parece que es relacionado con un polimorfismo genético. La toxicidad, las reacciones adversas. Generalmente el temblor, generalmente más se ve con vía oral, pero otro, lógicamente por su efecto inotropo positivo, pues sobre todo con dosis dependientes, son dosis dependientes. Más con los selectivos es menos esta frecuencia, este problema de efecto cronotropo, inotropo positivo. También el uso de cámaras espaciadoras no solamente incrementa la distribución mayor a los pulmones, sino también que disminuye estos efectos colaterales. Se ha visto una cardiopatía por estrés, se asocia al tratamiento en estatus. En algunos reportes de casos, no hay en estudios clínicos, también se ha reportado hiperglicemia, hipocalemia con los broncodilatadores. Ahora tenemos el segundo grupo, los anticolinérgicos muscarínicos, ya sabemos cómo actúa. Tenemos dos grupos, el bromuro de paratropios de acción corta y el bromuro de tiotropio, meclidinio y glicoperronio de acción prolongada. Generalmente esos no se absorben por vía oral, generalmente tienen que aplicarse por vía inhalatoria y no atraviesa también barrera hematoencefálica. Viene de dos formas esto para inhalación o spray nasal. ¿Por qué? Porque se utilizan, vamos a ver, nuevas indicaciones acá de los usos clínicos. La principal indicación es terapia de mantenimiento en el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El hiperatropio puede usarse para las exacerbaciones agudas del asma, generalmente asociado con un broncodilatador, con un beta selectivo. El tiotropio para mantenimiento del asma, o sea, prolongado, igual que los agonistas de acción prolongada. En el asma aguda se utilizan asociados, eso hemos dicho. En rinitis alérgica o viral se está utilizando también generalmente los anticolinéricos muscarínicos porque usted sabe que los anticolinéricos muscarínicos disminuyen las secreciones. Esa es una de las razones. Pero en los problemas de rinitis, generalmente también se utilizan vasoconstrictores de acción local, no de acción sistémica, porque ya hemos mencionado que eso, ya cuando hemos hecho la clase anterior, ya hemos mencionado los problemas que traen. Entonces, utilizan los derivados de la nafasolina, que es un vasoconstrictor local, asociado con un derivado del ipratropio. Y prácticamente lo asocian y con eso en problemas de resfrío disminuye, sintomático, no es que cura el resfrío, sino sintomático para la rinitis alérgica o de tipo viral. La teofilina, ya hemos dicho que actúa a nivel inhibiendo la adenosina e inhibiendo la fosfodiesterasa, especialmente la D3 y la D4. Hemos dicho que la adenosina causa broncoconstricción. Aparte de los aspectos que hemos visto, de los mecanismos de acción, hay un tercer mecanismo que puede aumentar la absorción de calcio, aumenta la absorción de calcio a través de canales mediados por adenosina. Esto es en los músculos estriados, no es en los bronquios, sino en el músculo estriado, que lleva una mayor fuerza de contracción de los músculos diafragmáticos. Y esta es una de las razones que en asma severo, cuando no responde, generalmente el diafragma ya se agotó, entonces le dan la teofilina justo, lleva una mayor fuerza de contracción. Uno de los aspectos importantes también, ya empezando las propiedades farmacológicas, es que es un fármaco de margen terapéutico estrecho.
Y los fármacos de margen terapéutico, de hecho, se manejan y nosotros lo hemos manejado en la unidad de farmacología con monitoreo sérico. Estos se metabolizan en hígado y se eliminan por riñón. Incrementan la filtración glomerular también. ¿Cuáles son las acciones y los efectos en los bronquios? Relajación. Sistema nervioso, aumento del estado de alerta. Cardiovascular, efecto inotropo positivo, cronotropo positivo. En el músculo estriado, justo lo que acabamos de ver, mejoraría la contracción, revierte la fatiga del diafragma, mejora la respuesta ventilatoria a la hipoxia y disminuye la disnea. Entonces, es una alternativa que hay que conocerlo. Entonces, la teofilina, generalmente esto ya lo usan en cuidados intensivos, emergencia, cuando ya, y el caso, pacientes que están hospitalizados. Y también otro efecto es que estimula la secreción de gástrica, ácido y pepsina. Y esto está en relación con sus... ¿cuáles son los efectos de las antinas? Generalmente es efecto broncodilatador, uno, antiinflamatorio, inmunomodulador y efecto broncoprotectivos. El efecto antiinflamatorio se debe generalmente a la fosfodiesterasa 3 su efecto puede ser por inhibición de la, no, pero su efecto antiinflamatorio, disculpe, puede ser por la fosfodiesterasa 4 y además activa la D-acetilasa 2. Esta D-acetilasa está disminuida en asma y en EPOC. Entonces, aumenta la actividad de la D-acetilasa 2, puede incrementar la respuesta a corticoides, porque generalmente los pacientes que no responden a corticoides, uno puede agregarle la teofilina. ¿Por qué? Porque va a incrementar la D-acetilasa 2. Entonces, en asma severo resistentes a corticoides y en asmáticos fumadores. Potencial de uso para pacientes con asma crónica con intolerancia a LABA sin respuesta a corticoides. Por vía endovenosa puede ser agregada en asma severa cuando los pacientes no responden a nebulizaciones. Esa es una alternativa de vía de administración. Las indicaciones como tratamiento complementario cuando corticoides inhalados o los agonistas del receptor beta 2 no controlan los síntomas del asma. Como tratamiento complementario. Se puede usar para tratar bronquitis crónica, enfisema también. Los efectos adversos generalmente son a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular y a nivel gastrointestinal. Lógicamente, la intoxicación grave puede producir arritmias y convulsiones. Esta es una de las razones cuando ustedes usan tegofilina, tienen que hacer niveles séricos de todas maneras. Pero acá viene otra que hemos estado viendo durante todo el desarrollo del curso hasta la fecha. Siempre cuando se metabolizan por CYPs, tienen sus isoformas y lógicamente si se metabolizan por CYP pueden tener interacciones con inductores o con inhibidores. Por ejemplo, acá los macrólidos y fluoroquinolonas son inhibidores enzimáticos de la teofilina y por lo tanto si le doy gas asociado a teofilina incrementa la concentración de teofilina y puede producir toxicidad. ¿Qué hace? Estas son la teofilina. ¿Qué hace en el mercado se conoce como aminofilina, que es teofilina más etilendiamina. ¿Qué hacen la teofilina? Disminuyen células de células cebadas, disminuyen las citoquinas de los linfocitos T, disminuyen los mediadores de las células cebadas, disminuyen las citoquinas de los macrófagos. ¿Y esto qué produce? Broncodilatación, músculos, incrementa la fuerza del músculo diafragmático y produce menos disminución del edema. Entonces, aumenta las interacciones, ya vimos, dependiente de su metabolismo por sí. Generalmente aumenta las concentraciones, los anticonceptivos orales, eritromicina, antagónicos de calcio, simetidina, que son inhibidores fuertes, inhibidores enzimáticos, y disminuyen los que son inductores enzimáticos. Ahora hemos visto los beta bloqueadores, los agonistas beta, disculpen, hemos visto los anticolinérgicos muscarínicos,
y luego hemos visto los metilsantinas. Ahora pasamos al segundo grupo de tratamiento, que es para los antiinflamatorios. Y entre ellos los que resuelven la inflamación generalmente son corticoides y además previenen también. Pero también tenemos los estabilizadores de mastocitos que se usan preferentemente como se utilizan preferentemente los estabilizadores como profiláctico. Y esto sí se utiliza como tratamiento, pero tiene menos efecto que los corticoides. Acá tienen todos los inhalatorios, los corticoides inhalados, los sistémicos. Mecanismo de acción en el asma, generalmente, se une a los elementos de respuesta a algunos corticoides en el ADN, altera la transcripción de genes, incluyendo lo que codifica para el receptor beta 2, o sea, incrementan, lo que hacen también incrementando los beta 2 y para proteínas inflamatorias. Disminuye las células inflamatorias, disminuye la permeabilidad vascular y la producción de moco también. Lógicamente, menos producción de moco. No afectan directamente la función contráctil, no son broncodilatadores, pero llegan a producir un aumento significativo en su diámetro porque ya se libran de los problemas infecciosos, se libran del moco, se libran de la síntesis, ya hay menos síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Entonces, por eso es que aumenta el diámetro. Son fármacos de primera línea para el tratamiento del asma persistente. Generalmente antes se usaban los corticoides esto, por vía oral en niños, o hace muchos años, y lógicamente detectaron que había alteraciones en el crecimiento, o sea, disminuyó el crecimiento en los niños. Por lo tanto, empezaron a usarse los grupos corticoides por vía inhalatoria, que tienen menos efectos colaterales. Los corticoides también el número de eosinófilos, disminuyen las citoquinas del linfocito T, disminuyen el número de células cebadas, disminuyen las citoquinas de los macrófagos, disminuyen células dendríticas. Y lógicamente, disminuye citoquinas y mediadores, disminuye la fuga, o sea, disminuye la permeabilidad, produce, aumenta los receptores beta 2, disminuye las citoquinas y mejora los músculos de la vía respiratoria, disminuye la secreción de moco. Las reacciones adversas generalmente son disfonía, candidiasis, faringe. Los sistémicos, lógicamente, cuando vamos a ver solamente algunos aspectos, poco allá, cuando hablemos de corticoides, vamos a hablar un poquito más extenso, pero los corticoides por vía sistémica para asma no se deben dar más de 5 a 6 días. La razón, máximo una semana. Y de ahí se le pueden quitar o le pueden ya variar a lo pueden variar a, ¿cómo se llama?, a corticoides inhalatorios. Generalmente se da 3 a 4 días y luego se pasa a inhalatorios. Pero el problema es que si llegan concentraciones altas, más que las concentraciones de cortisol plasmático, pasado las 2 semanas prácticamente se altera el eje hipotálamo suprarrenal y la glándula se atrofia y ya no le puede quitar los fármacos bruscamente porque pueden haber insuficiencia suprarrenal. Entonces hay que darles poquito, hay que quitarles poco a poco. Las reacciones sistémicas ya las vamos a ver después también, equimos y catarata, glaucomas, estos lo vamos a ver cuando hablemos de corticoides ya sí. Deben ser, los AINES deben ser evitados en asma bronquial. Por último, tenemos los inhibidores de la vía de leucotrienos, agonistas de receptores de leucotrienos. Estos actúan, los eosinófilos y los mastocitos sintetizan cisteínileucotrienos, que justamente son prominentes en la inflamación asmática. Entonces, los leucotrienos es importante en esto. También se liberan en la mucosa nasal, pues la exposición a un alérgeno lo que conduce a síntomas de rinitis alérgica. Entonces, estos son eosinófilos mastocitos. Luego,
¿Qué leucotrienos incluyen los leucotrienos C4, E4, LTC, LTD4, etcétera? Hay dos antileucotrienos, montelukast y safirlukast. Son agonistas de los receptores de cisteína-leucotrienos de tipo 1. ¿Qué hacen? Disminuyen edema de vías respiratorias y la broncoconstricción, así como infiltración inflamatoria celular. Esto es lo que hacen los inhibidores de leucotrienos. Los efectos son menores que los glucocorticoides, pero semejantes en la frecuencia de exacerbación. Se utiliza como alternativa en el asma persistente. Y acá tenemos justamente los mediadores, ácido araquidónico, acá los inhibidores de 5-lipoxigenasa, ya no se forman leucotrienos. Este es el sileutón. El sileutón no es un antagonista de los leucotrienos. El sileutón es un inhibidor de 5-lipoxigenasa, útil en el asma alérgica, inducida por ejercicio. Y estos son los antileucotrienos, montelukast, afilukast, pranilukast. Y lógicamente lo que hacen inhibir la respuesta inflamatoria, la respuesta de muco, la broncoconstricción y el reclutamiento de eosinófilos. Disminuyen esto. Las indicaciones pueden usarse como profilaxis y como tratamiento crónico del asma. Y también para aliviar síntomas asociados a la rinitis alérgica. El Safirlukast, o sea, el Sileutón inhibe el CYP1 2 y el CYP T4 aumenta el inhibidor. Tanto el Sileutón como el Safirlukast son inhibidores enzimáticos de la warfarina y la teofilina generalmente. Ahora, otro de los antiinflamatorios es el metoclopramide, que sus acciones no son broncodilatadoras, bloquea la broncoconstricción por ejercicio, polvo, etcétera. Reduce síntomas y la necesidad de broncodilatadores. Su acción es preventiva. Generalmente el uso es profiláctico. Reacciones adversas, irritación de garganta, sequedad de mucosas. Y en esta lámina podemos ver también otro aspecto importante que son las terapias en escalonada. De elección, el primer escalón se va subiendo hasta que se llega a esto. Y como opcional esto, y esto para todo, como para, es de acción corta, los ABA, o sea, los agonistas adrenérgicos beta 2 selectivos, para las exacerbaciones o para los cuadros de crisis aguda, pero en cualquiera de los estadios. Otros fármacos que se utilizan, se está utilizando el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, es un anti-IgE. ¿Qué pasa acá? Los linfocitos producen el IgE, este se pega. Se liga fuertemente al IgE libre, disminuye la presión del receptor, impide que el alergeno se una al IgB y desencadene la liberación de mediadores. O sea, se une a qué y impide que se desencadenen los mediadores de todo esto. Eso es lo que evita todo esto. Las indicaciones, generalmente con asma alérgica moderada, eso cuando es persistente a pesar de glucocorticoides. La forma como se administra acá. El efecto es la disminución de la intensidad de las exacerbaciones, en algunos casos como terapia reserva, más o menos. Pero ya han aparecido los anticitoquinas de diferentes antileucotrienos, todos los donde actúan, interleuquina 13, E4, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver otro cuadro que es un minutito.
Generalmente, la enfermedad pulmonar obstructiva es una enfermedad potencialmente mortal, es progresiva. No hay mucho que hacer en estos casos. Ahora han aparecido algunos medicamentos nuevos, pero la causa principal es el tabaquismo. No se cura, pero puede prevenirse. Uno de los factores de riesgo, contaminación del aire ambiental. Disnea, tos, expectoración son los síntomas lógicamente, incremento de la mucosidad, de moco. El tratamiento para acá es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, interviene sea, con la bronquitis crónica, lleva, y está también como componente el enfisema también ahí, y el asma en estos casos. Debe fomentar el ejercicio como terapia, abandonar el tabaquismo, mejorar la alimentación. El tratamiento farmacológico es igual, agonistas beta 2 anticolinérgicos, corticosteroides, metilxantinas de liberación prolongada y agentes mucolíticos. Vemos acá entonces esto, la enfermedad pulmonar es bastante frecuente y produce muchas muertes. Prácticamente la tercera causa principal de muerte en todo el mundo. Enfermedad pulmonar, bronquitis crónica, obstrucción pulmonar causada por producción excesiva de moco, por hiperplasia y hiperfunción de las células caliciformes. Esto provoca tos crónica mayor de 2 meses. Consumo de tabaco produce irritación bronquitis crónica. El enfisema es un tipo de POC caracterizado por pérdida irreversible ya de las paredes celulares de los alveolos. Entonces, por lo que disminuye ya la cantidad o sea, la superficie disponible para intercambio de gases. Esto tienen, este es el POC, incremento de las células caliciliares, aumenta moco, incremento de los macrófagos, liberan mediadores. Prácticamente estos con proteasas, hipersecreción de moco, disminución de la pared alveolar, enfisema, fibrosis pulmonar, que lleva los fibroblastos, llevan esto a la fibrosis, y prácticamente hay menos superficie para el intercambio. Tenemos entonces como tratamiento lo mismo que ya hemos mencionado, los de acción, acá entra a tallar en primer lugar los anticolinérgicos muscarínicos, de acción corta ipratropio, de acción prolongada tiotropio, glicopiorolato y aclidinium. La teofilina, hemos dicho, de acción prolongada y corticoides inhalatorios. Es la misma situación. Esto es un bronquio normal y esto es un bronquio con problema ya de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y vemos la broncoconstricción que hay por la aceticolina, ya que en este caso aumenta un poco la permeabilidad, pero no vuelve a los estados basales normales. Ahora tenemos ya lo que son un grupo que se llama los agentes mucoactivos, o sea, en relación con el moco, y el moco es principal, digamos, componente en problemas bronquiales, asma inclusive, enfisema, todos, el moco es verdad. Entonces, ¿qué son unos agentes mucoactivos? Capaz de modificar la producción, o sea, menos producción de moco, menos secreción, cambiar la naturaleza de su de composición del moco y su interacción con el epitelio mucociliar. Entonces, ¿qué incluyen? Los expectorantes inducen tos o incrementan el volumen de la secreción, expectorantes.
inducen tos o incrementan el volumen de la secreción. Entonces, lo que llama la atención acá, he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, uno de los mejores expectorantes es digamos, la guaifenesina, los que están probados, aprobados como sintomáticos, la guaifenesina y los derivados del ambroxol, la bromexina, pero no vienen solos, lo asocian un buen número, además he visto asociado con antitusígeno. O sea, porque ciertos inducen tos para eliminar, ¿por qué no tengo que usar un antitusígeno? Yo no lo veo. De ahí que hay importante ver cuál es la razón, o sea, cuál es la racionalidad de la asociación. Hay que tiene que haber una racionalidad. ¿Cómo puedo dar uno? Puedo dar un agonista con un antagonista, por decirle, por mencionar esto no es el tipo, pero, entonces, mucolíticos reducen la viscosidad, mococinéticos incrementan la motilidad y la transportabilidad del moco. Estos son los agonistas beta 2 mucolíticos, vamos a ver. Los expectorantes hemos visto la guaifenesin, el ambroxol. Y los mucorreguladores, que son los corticoides, controlan el proceso de hipersecreción. La secreción de moco puede incrementar 3 veces en el POC y 10 veces en fibrosis quística. O sea, lo que significa que en fibrosis quísticas prácticamente, o sea, la mucoviscidosis, prácticamente la producción de boca es mucho mayor que enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lógicamente, los agentes mocoactivos, hemos dicho que la producción, los broncodilatadores y los antiinflamatorios también tienen efecto. Los broncodilatadores actúan como mucocinéticos, hemos dicho. Mejoran el flujo aéreo y facilitan la eliminación de moco, incrementando la frecuencia de movimientos ciliares. Ejemplo, isoproterenol, uno de ellos. Anticolinérgicos y disminuyen las secreciones. Las metilsantinas incrementan la frecuencia de movimientos ciliares, incrementan el flujo de agua hacia el lumen, casi igual que los beta. Igual debería, lo cual incrementa los inhibidores de fosfodiesterasa, el rofumilast, en ensayo clínico reduce la frecuencia de exacerbaciones. Los glucocorticoides inhalados actúan como correguladores, controlando la inflamación, que es la que causa la hipersecreción. Tenemos los mucolíticos, tenemos acá la cisteína, acetilcisteína, carbocisteína, rudocisteína. Prácticamente sus efectos son muy controversiales, pero desde el punto de vista de manejo de enfermedad, pero no desde el punto de vista sintomático, la acetilcisteína da buenos resultados, pero desde el punto de vista sintomático. Los expectorantes estimulan la producción de moco y guaifenesina, bromexina. Y pecacuán y sales de amonio estimulan el nervio gástrico por vía vagal, estimulan la secreción del tracto respiratorio. Otros mecanismos incluyen la reducción de la viscosidad del moco, etc. La guaifenesina disminuye la tensión superficial, facilita los movimientos ciliares y hace más fácil su eliminación. No se deben esperar respuestas importantes con su uso. Trastornos gastrointestinales como reacciones adversas. Pero siempre el mejor, como dicen todos los colegas, el mejor expectorante es el agua. Hay que tomar bastante líquido y eso sirve como ayudante a la guaifenesina. La tos, prácticamente la tos puede ser producida por problemas virales, por medicamentos, por reflujo gastroesofágico. Y hay una tos crónica idiopática, no se sabe su causa. La tos es producida por reflejo, la tos biológica, cuyo centro está regulado a nivel del centro de tos de la médula, en el bulbo, me parece que es en el bulbo, sí, en el centro de la tos. Lógicamente, el estímulo inicial se origina en la mucosa bronquial, produciendo broncoconstricción. Los fármacos para tratar la tos tenemos los antitusivos, generalmente tienen los opiáceos, uno son los opiáceos. En segundo lugar, tiene el dextrometorfano.
que el dextrometorfano es un opioide, pero que no tiene acción a nivel no tiene acción opioide, sino más actúa a nivel de los receptores de NMDA con actividad central. Como narcótico, no se comporta como narcótico morfínico. Entonces, y el benzonatato, generalmente similar a la procaína y otros anestésicos, disminuye la actividad de receptores, también parece reducir el umbral del centro de la tos. Acá están las reacciones adversas también. Ahora tenemos el último tema, es la farmacoterapia en la desadaptación a las grandes alturas. Mal de altura es común con ascenso brusco más de 2.500 metros. Bueno, pueden haber variaciones, algunos con 2.000, otros con 2.500, generalmente por encima de 2.000, pero con ascenso brusco, o sea, viajar de un día para otro, por ejemplo, Huancayo, que tiene más de 2.500, prácticamente podría producir mal de altura. Hemos visto, me acuerdo con un colega que fuimos, bueno, yo soy provinciano, fuimos con un colega limeño a dictar unas clases en Huancayo, y él hizo un mal de altura, que lo toleró posteriormente. O sea, disminución, ¿qué pasa en el mal de altura como con ascenso brusco más de 2.500? Disminución del rendimiento del ejercicio y aumento de la ventilación. Deterioro de la saturación de oxígeno, por lo general a menos de 90. Y la presión parcial de oxígeno disminuyó a 55 a 75. Esto sigue aumentando o sigue modificándose a medida que hay más altura. Desde el 1500 prácticamente la saturación de oxígeno baja a 75-85 y la presión parcial de oxígeno también baja. Hipoxia extrema puede ocurrir durante el sueño. Altitud extrema, ya sin más de 5.500, prácticamente encima de la habitación humana permanece más alta. El ascenso abrupto casi siempre precipita más de altura grave. Hipoxia, la saturación de oxígeno baja y la presión parcial también baja notablemente. Edema cerebral de las alturas. Generalmente se encuentra en neuroimágenes, en autopsias en pacientes con edema cerebral de las alturas. ¿Qué hacen? O sea, las autopsias los estudios de resonancia magnética revelan edema cerebral citotóxico, prácticamente con incremento en el cuerpo calloso, sustancia blanca, cortical. Eso es lo que hacen los edemas cerebrales de las alturas. Entonces, y estos hallazgos que indican, o sea, que hay un incremento de la permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Hay que tener mucho cuidado porque pueden haber hernia cerebral por aumento de la presión intracraneal también. Puede haber edema en la resonancia también. Generalmente, ¿qué es lo que pasa en el edema cerebral de las alturas? Lo que pasa, en primer lugar, es vasodilatación cerebral. Vasodilatación cerebral. Entonces, esto desencadena activación del sistema vascular del trigémino, que es similar a la migraña, causando dolor, causando dolor de cabeza y náuseas. Entonces, uno de los cuadros llamativos es náuseas, vómitos y cefalea. Es severa, es como mal agudo de las montañas. Y como ven, primero se presenta por vasodilatación cerebral que desencadena la activación del sistema vascular del trigémino. La vasodilatación provoca aumento del volumen cerebral y aumento transitorio de la presión intracraneana. Entonces, hay una hipótesis, dice, del ajuste ajustado. ¿Qué significa eso? La relación del cerebro bóveda craneal es más grande. O sea, este es el cráneo y esta es la bóveda craneal, entonces la relación es grande. Es decir, menos espacio, o sea, menos espacio para el cerebro hinchado. O sea, si es así, menos espacio.
se vuelve más sintomática la persona con relación más pequeña, es decir, más espacio. O sea, los que tienen más espacio con edema, menor problema, pero los que tienen menos espacio, o sea, son más grandes, hay menos espacio, con el edema hay más problema. La enfermedad aguda de las montañas generalmente se resuelve a medida que aumenta el contenido de oxígeno arterial y el flujo sanguíneo cerebral disminuye hasta lo normal durante 4 días de aclimatación. A los 4 días ya se aclimatan. Entonces, y el flujo sanguíneo disminuye. Entonces, se aumenta la tensión de oxígeno, el flujo sanguíneo disminuye, el flujo cerebral disminuye. Sin embargo, en aquellos que continúan desarrollando ya edema agudo cerebral, hay una cascada de formación de edema, comenzando con edema citotóxico, edema vasogénico, con extravasación de proteínas y pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica, incluyendo extravasación de glóbulos rojos y microhemorragia. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces ya hemos visto la fisiopatología, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa cuando hay edema, volvemos a verlo, qué es lo que pasa cuando hay edema, o sea, cuando hay edema cerebral, puede, puede haber edema intracelular, puede haber edema extravascular, puede haber edema vasogénico, con extravasación de proteínas y pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica con glóbulos rojos y microhemorragia. Esto es importante tenerlo. La Z-solamida es uno de los fármacos que se utilizan para prevención y para tratamiento. Generalmente la prevención se utiliza desde 24 horas antes del ascenso. La Z-salamida, o sea, quiero que vean el título acá, porque no, fármacos en la desadaptación de las grandes alturas. La Z-solamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que afecta a muchos órganos. Uno, glóbulos rojos en el cerebro, también los pulmones y los riñones. Actúa mediante una serie de mecanismos para acelerar la aclimatación y mejorar la hipoxemia. ¿Qué hace actuando a nivel renal? Inhibe la anhidrasa carbónica. O sea, la inhibición de la anhidrasa carbónica renal retarda la hidratación del dióxido de carbono, reduce la reabsorción de bicarbonato y sodio y provoca diuresis de bicarbonato con acidosis metabólica, resultante que comienza dentro de la primera hora de la ingestión. O sea, no hay reabsorción de bicarbonato, por lo tanto se eliminan las bases y puede producir acidosis metabólica. Este es lo que hace a nivel renal. Al desinhibir los quimiorreceptores centrales, la Z-solamida mantiene la oxigenación durante el sueño y previene los periodos de hipoxemia severa. Ese es el mecanismo de acción a nivel de los quimiorreceptores. La acción diurética de la Z-solamida ayuda a contrarrestar la retención de líquidos asociada al mal de altura. Y por otro lado, también disminuye la secreción nocturna de hormona antidiurética y la producción y el volumen de líquido cefalorraquídeo y posiblemente reduce la presión intracraneal. Es otro de los aspectos relacionados con la Z-solamina. Reduce la presión intracraneal. Al disminuir la hormona antidiurética nocturna, prácticamente se elimina más y también disminuye la producción y volumen de líquido cefalorraquídeo. Ahora, entonces hemos visto un fármaco, la Z-solamida, con todas sus ventajas y la que más se utiliza. La otra es los corticoides, especialmente la dexametasona. Es eficaz para la prevención de mal agudo de las montañas y edema agudo cerebral, pero no ayuda a la aclimatación.
Por sus efectos secundarios, generalmente hemos visto los efectos secundarios de los corticoides, prácticamente los expertos recomiendan acetazolamida para la prevención y reservan la dexametasona para el tratamiento. Por otro lado, la dexametasona no debe utilizarse más de 7 días, ya mencionamos. Entre 7 a 14, cuando hay problemas con dosis altas, prácticamente vamos a ir contra el eje hipotálamo suprarrenal y la glándula se puede atrofiar, ya no le podemos quitar bruscamente. Evitar, no debe, para evitar la hiperglicemia, porque produce hiperglicemia, por tiempos cortos no produce mucho, produce hipercalciuria. Cuando veamos de diuréticos vamos a ver que lo es también eso, catabolismo en las proteínas, inmunosupresión, supresión suprarrenal y efectos psiquiátricos. La dexametasona puede ser una terapia adyuvante para personas que ascienden rápidamente a alturas mayores de 3000 o pausar para pacientes que son alérgicos a la acetazolamida. Hay algunos estudios de dexametasona asociados a acetazolamida como profilaxis, pero no se está usando así en forma sistemática. Entonces, hemos visto uno, corticoides, o sea, la acetazolamida como tratamiento y como profilaxis, la dexametasona como profilaxis, un poquito controversial o dudoso todavía, pero como tratamiento ya está demostrado. Luego vienen los sintomáticos. Entre ellos tenemos los antiinflamatorios no esteroideos y el paracetamol, que es un antiinflamatorio, pero que no tiene efecto antiinflamatorio, sino tiene efecto y actúa más a nivel central que a nivel periférico. Se ha demostrado que tanto la aspirina como el ibuprofeno previenen el dolor de cabeza al ascender a grandes alturas en estudios controlados. El paracetamol puede ser útil, pero el único no incluyó grupo placebo. Para aquellos que van a la altura moderada, debajo de los 3500, la aspirina y ibuprofeno pueden ser útiles para prevenir el dolor de cabeza, o sea, como sintomático, pero no tienen nada que ver, hasta donde yo sé, pues de repente ya hay, a ver si ustedes encuentran literatura, de repente ya hay novedades con relación al edema cerebral, prácticamente estos son sintomáticos para la cefalea, para etcétera. Si no está claro, estos medicamentos serían útiles como profilaxis en situaciones de alto riesgo, es decir, ascenso rápido a alturas, o para enfermedades más graves. Las limitaciones de los ensayos que involucran medicamentos dificultan tales determinaciones. O sea, no hay estudios al final. Los estudios sobre profilaxis no son muy definitorios. La enfermedad de la montaña no es común debajo de los 2000 metros. 25% entre 2000 a 3000. La incidencia es despreciable de quienes permanecen en la altura 1 o 2 horas luego de haber llegado hasta los 4000 metros. Frecuentemente es acompañado con prácticamente la edema cerebral, se acompaña con edema pulmonar también, lo más frecuente sin edema pulmonar, pero se puede acompañar con edema pulmonar. Tratamiento conservador. Generalmente la sintomatología, los síntomas con antiinflamatorios no esteroideos o paraminofenoles. Casos moderados necesitan acetazolamida. También se necesita oxigenoterapia, potencial de descenso, la cámara hiperbárica. Cuando el oxígeno no es disponible, la cámara hiperbárica simula un descenso. Tratamiento conservador, evitar el censo posterior, limitar actividad física y observar su evolución. Evitar alcohol y depresores respiratorios. Tratamiento sintomático, la aspirina, acetaminofén, ibuprofeno y naproxeno generalmente. Y como los síntomas son esto,
hemos dicho problemas, cefalea y náuseas, se utilizan también antieméticos o los anti y vómitos, la promesacina y la ondansetron. El tratamiento sintomático es esto, pero el tratamiento definitivo es con acetazolamida. Síntomas moderados a severos requieren acetazolamida, dexametasona, suplementos, oxígeno, cámara hiperbárica. Acá la dosis de dexametasona en el descenso siempre más efectivo para enfermedad aguda de la montaña, pero no es necesario ni mandatorio. Indicaciones absolutas para el descenso incluyen hallazgos ataxia, trastorno de la conciencia y signos de edema pulmonar. Sí. La, Puede servir como alternativa para el descenso del oxígeno suplementario 1 a 3 mililitros por minuto con cánula nasal y se prescribe por 48 horas o durante el sueño. La cámara hiperbárica o terapia hiperbárica simula un descenso por incremento de la presión barométrica. La profilaxis también se realiza con acetazolamida, pero enfermedades alturas que van a ascender a la altura por encima de 2.500, no le voy a dar al que va a 1.500, no. Generalmente por encima de 2.000, 2.500 hay que darle profilaxis. En ese contexto tenemos acá lo siguiente. Edema cerebral de las alturas por enfermedad de las montañas. Una cosa es para la prevención, para el tratamiento y el tratamiento pues, de cuadros leves a moderados y otros de moderados a severos. En los tres casos son la acetazolamida empezar un día antes. Acá en prevención un día antes del ascenso. Y en tratamiento duración por más de 24 horas, no por continuar por 24 horas después de la resolución de síntomas. Entonces, me pasó los síntomas, 24 horas más. Pues, el tratamiento de enfermedad moderada severa ya no es con acetazolamida, sino con dexametasona. Y estas son las alternativas. Dexa en el primer caso, Dexa en el segundo y la Z en el tercero. Edema cerebral de las alturas, el que hemos visto anterior ahora viene el edema cerebral de las alturas. Prácticamente acá dexametasona y como alternativa acetazolamida. En edema agudo pulmonar se utiliza el nifedipino y esta es la dosis empezar un día antes del ascenso y continuar. Esta es para profilaxis del edema agudo pulmonar y este es el tratamiento ya nifedipino, continuar hasta complementar el descenso. Y estas son las alternativas. El tadalafilo, acá está mal escrito, el tadalafilo es un que se utiliza para otras situaciones, generalmente son inhibidores de fosfodiesterasa. La, la, entonces, y el sildenafilo también que se utiliza para otras situaciones, prácticamente se está investigando por enfermedad pulmonar, para hipertensión pulmonar, en caso de edema pulmonar agudo, en ascenso de montañas a altas alturas. Con esto, con esto estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, disculpe una pregunta. ¿El sildenafilo no produciría también, aparte, priapismo? ¿Cómo? El sildenafilo, como usted comentaba, que también se está usando para el EPOC, si no me equivoco, también no produciría lo que es priapismo. No, el priapim no. Lo que pasa es que el uso ya es para otras situaciones
pero en este caso como reacciones adversas podría presentarse, depende de la dosis, depende, pero están, para edema agudo pulmonar de las alturas está todavía en investigación, pero es sobre todo porque el sildenafil es de acción corta y el tadalafilo es de acción prolongada. El priapismo justamente para priapismo, el priapismo es un fenómeno que es duradero, o sea, no es tan fisiológico. Entonces, porque lo otro es, lógicamente, durante las otras indicaciones que no lo estamos involucrando acá, pero no son por el priapismo, es un término diferente, es un término ya normal, hasta donde yo sé. No sé si usted tiene otro concepto. No, doctor, justo eso quería saber, gracias. Ya. Bueno, alguna otra pregunta, por favor? Cuando hablemos por ejemplo, cuando hablemos ya de enfermedades en endocrinología, hablemos de las hormonas masculinas, e inclusive, por ejemplo, también vamos a hablar en la próxima semana, ¿no? Cuando hablemos en insuficiencia coronaria, por ejemplo, los nitritos. Entonces, el cinedafilo, los inhibidores de fosfodiesterasa se utilizan justamente se utilizan a cierta edad para esas indicaciones cuando tienen disfunción sexual, pero cuando se usa con nitritos, que vamos a ver, prácticamente producen vasodilatación severa y pueden producir hasta muerte súbita. Entonces nunca se debe usar, tiene sus limitaciones. Acá nos estamos limitando solamente a la acción de en hipertensión pulmonar en caso de edema agudo pulmonar de las alturas. Bueno, si no hay, vamos a finalizar Se están escapando de la clase, así que por favor, después no nos echen la culpa.